Buenas tardes y bienvenidos a Casa de América. Quiero agradecer en primer lugar a Juan Antonio Blanco por haber coordinado este estudio y también a María Elena Agüero del Club de Madrid, que nos ha facilitado el encuentro entre la gente que ha hecho este estudio y la Casa de América. La Casa de América, que es un lugar, o pretende ser un lugar, un foro, una tribuna para que se hable de América Latina. Hace 2 o 3 días estaban aquí unos diputados mexicanos y entre las preguntas que tuvieron que recibir venían a hablar de participación ciudadana. Tiene una comisión específica en el Parlamento mexicano sobre participación ciudadana, y uno de los que preguntaba, que por su acento parecía español, decía: pero esto está muy bien, pero la participación ciudadana en países pobres y analfabetos, ¿eso puede funcionar? Y le tuve que decir a la diputada que estaba a mi lado, digo, nos queda mucho por hacer para explicar lo que ocurre en América Latina entre españoles, y ahí todavía está esta manera de ver las cosas. Pues sigo con la bienvenida ahora presentará el acto Cristina Eguizábal, la directora del Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de Florida, a Uva de Aragón, cofundadora del Cuban Research Institute de la misma universidad. Ya he hablado de Juan Antonio Blanco y también finalmente Jorge Duani, decano de Ciencias Sociales y catedrático de Antropología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Casa América, como les decía, pretende ser una caja de resonancia de estos estudios de todo lo que tenga que ver con América Latina en este lado en esta orilla del Atlántico. ¿Y qué ventaja tiene Madrid? Pues que Madrid es parte de ese espacio iberoamericano, pero está fuera de América Latina, con lo cual se puede desde Madrid hablar a toda América Latina sin quedarse circunscrito en un país desde el que se habla o sobre el que se habla. Digamos que Madrid permite esa libertad y es un buen punto de entrada a Europa para hablar de América Latina. También pretende ser esta casa un puente de ideas para estrechar el conocimiento entre América Latina y Europa, entre España y América Latina. El secretario general de la Iberoamericano, Enrique Iglesias, a él le gusta decir algo con lo que estoy plenamente de acuerdo, y es que ahora, en estos tiempos de crisis en España, América Latina es parte de la solución de lo que necesita España para salir de esta crisis económica y también de espíritu. Hay un momento en que a España se le ha venido el mundo encima por una situación económica mala, y no hay que olvidar el otro lado de ese espacio iberoamericano en el que estamos, que otros países han pasado por crisis mayores y han sabido salir de ellas, y ahora les está yendo bien, y nos ofrecen el ejemplo y nos ofrecen la mano para que España pueda utilizar ese ejemplo. En el caso de Cuba, es una pequeña isla que tiene una gente que acaba siendo mucho más grande que esa isla. Si me permiten el símil, es como pueblos como el libanés o incluso Israel, que son tierras pequeñas, pero que tienen una diáspora que va mucho más allá de esa pequeña tierra, que por razones distintas han tenido que emigrar, como han tenido que emigrar muchos cubanos, pero toda esa gente que está tanto en la pequeña tierra, en la tierra chica, como en la tierra grande, que es el mundo entero, forman una comunidad que tiene lazos tiene lazos comunes y les permite hacer una gran comunidad, una gran nación que está tanto dentro como fuera. Sin más dilación, damos paso a Cristina Eguizábal, que es doctora de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París, y antes de estar en la Universidad Internacional de Florida estuvo en la Fundación Ford. Tienes la palabra.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y pues muchas gracias obviamente a la Casa de América por su hospitalidad. El Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida tomó la iniciativa en junio de 2010 de constituir un grupo de reconocidos expertos en temas cubanos, económicos y migratorios para elaborar el documento que hoy tenemos el placer de presentar ante ustedes. El texto ha sido elaborado por una comisión que inició sus trabajos hace más o menos un año y estuvo compuesta por los académicos cubanos Uva de Aragón, de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Domínguez, de la Universidad de Harvard, Jorge Duani, de la Universidad de Puerto Rico, y Carmelo Mesa Lago, de la Universidad de Pittsburgh. A ellos se sumó en el mes de marzo del 2011 Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis Católica de La Habana, y Juan Antonio Blanco, de nuestro instituto, actuó como coordinador del trabajo de la comisión y también es coautor del texto. Aspiramos a que este documento represente una contribución académica e intelectual a la futura modernización de la legislación migratoria cubana. El texto aporta una visión del modo en que, bajo ciertas circunstancias, el conjunto de la nación, compuesta de manera indivisible por los cubanos residentes en la isla y aquellos residentes en el exterior, puede trabajar para proteger y desarrollar el bienestar de las familias cubanas. Está bastante extendido el errado criterio de que los temas migratorios son de la incumbencia exclusiva de los gobiernos. La temática migratoria, creemos nosotros, y dice el informe, representa un complejo sistema de temáticas y desafíos en el que tienen interés como afectados primarios los ciudadanos inmigrantes, además de los gobiernos encargados de regular y de legislar con respecto a estos flujos. El enfoque central de la comisión se ha basado en el mismo espíritu que anima el derecho internacional humanitario y los convenios y pactos multilaterales sobre derechos humanos. En particular, reclama el debido respeto y protección al derecho que consagra el artículo 13 de la Declaración Universal, que reza del siguiente modo: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. La Comisión hace también un llamado urgente a aquellos otros países receptores de emigrados cubanos o que estos utilizan como vías de tránsito hacia su destino final, a respetar plenamente sus derechos y a que les dispensen el trato digno que para estos casos prevén y garantizan los acuerdos internacionales multilaterales. El documento concluye que los cubanos ya no pueden escoger su pasado, pero sí pueden elegir el mañana en que desearían vivir. Y como dicen los autores del informe, mañana puede comenzar hoy mismo si esa fuese su opción como actores con capacidad de decisión en estos asuntos. Es por eso que en ese texto, si bien se menciona los problemas del pasado, presente pone sus miras en el porvenir y desea apenas ser parte de los cimientos de un proceso de largo aliento en la normalización de las relaciones entre la diáspora cubana y su patria. Por último, creo que este documento puede resultar de interés para otras comunidades de migrados hispanos que a menudo se interesan por conocer las favorables condiciones de acogida de las que gozan los cubanos al llegar a Estados Unidos en particular, pero saben poco o nada de las excepcionales desventajas con las que los cubanos salen de su país de origen, como virtuales excluidos de por vida de la patria en que nacieron y a quienes adicionalmente se les han confiscado todas sus pertenencias antes de la partida. Situación única en nuestra región y casi en todos los países del planeta hoy en día. Esperamos que esta contribución del Cuban Research Institute sea de utilidad para todos y
y para aquellos que estén interesados, pueden acceder al texto en el sitio web www.diasporaydesarrollo.com en el internet, y lo pueden usar como referencia en cualquier ocasión en que lo estimen necesario. Muchísimas gracias. Los dejo con los autores del texto. La doctora Uva de Aragón es directora adjunta del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Es escritora, periodista y profesora. Ha publicado una docena de libros, entre los que se destacan colecciones de artículos Crónicas de la República de Cuba, 1902-1958, y Morir de exilio, un nombre precioso para un libro. Los ensayos El Caimán ante el espejo, un ensayo de interpretación de lo cubano, y Alfonso Hernández Catá, un escritor cubano, salmantino y universal, y la novela Memoria del silencio. La obra de la doctora Uva expone los traumas familiares asociados al éxito migratorio posterior a 1959. Muchas gracias. Me sumo a la gratitud por la hospitalidad de Casa de las Américas, donde siempre me siento como en casa, he estado en el pasado, y a todos ustedes por compartir con nosotros esta tarde, lo cual quiere decir que comparten el interés y la preocupación por este tema. Y yo no he hecho ningún estudio formal de pero yo creo que la gran mayoría de los cubanos que viven fuera de Cuba podrán olvidarse de su aniversario de boda o de la fecha de nacimiento de sus hijos o de sus nietos, pero no se olvidan de la fecha exacta que salieron de Cuba. Y eso porque la vida se les rompe a uno en dos. Y si la vida de cada uno se rompe en dos, y hay un antes de salir de Cuba y un después de salir de Cuba, eso quiere decir que la nación se ha roto en 1.000 millones de pedazos y hay que recomponerla. De una manera menos poética, en el mundo hay un 3% de la población que vive fuera de sus países de origen. En Cuba, esa cifra es de 15%. Y dada el envejecimiento de la población cubana y la baja tasa de natalidad, la nación cubana no puede prescindir del capital humano, social, de talento y financiero de esa diáspora, que incluye un exilio adolorido y perseguido, migrantes económicos, pero que todos son parte de una misma nación. Confieso que parte de la idea de este proyecto era que yo me iba a jubilar y quería dejar hecho algo que yo pensara que iba a tener un particular importancia en el futuro de Cuba. Y creo que este documento lo tiene, y con insistencia lo llamamos, o a insistencia mía, el papel de la diáspora cubana en el siglo XXI. El siglo está comenzando todavía. Como académicos pensamos que las ideas son importantes. Hablamos del 14 de julio, como la Revolución Francesa. Si no hubiera habido enciclopedistas, no hubiera habido Revolución Francesa, y la gente pues habla de fechas patrióticas y de hitos históricos, a veces olvidándose que la historia es un proceso. Nuestra idea, este documento no lo contiene todo, no aspira a contenerlo todo, puede discutirse, pero aspira a crear un foro, y lo hemos llevado a Washington, lo hemos llevado a México, lo hemos presentado en Miami, y esperamos poderlo hacer en Cuba. Siempre hay que tener fe. Y queremos que los cubanos, en el gobierno cubano, fuera del gobierno, en la isla, en la diáspora, estén atentos a reclamar lo que es un derecho universalmente reconocido, de poder viajar libremente dentro del territorio nacional y de poder entrar y salir libremente del país. Hay otros temas, las trabas que se ponen, lo caro que son los pasaportes, los caros que son todos los trámites, si se puede invertir con una transparencia y seguridad en esas inversiones para ayudar a los amigos o los parientes que estén haciendo pequeñas empresas.
Pero el derecho fundamental es y pueden muchas personas escoger no ir a Cuba, eso es la libertad de cada uno, pero no puede escoger el gobierno el echarle la puerta a la isla y decir quién entra y quién no entra, como no pueden tampoco echarle la llave a la literatura y decir quién es un escritor cubano y quién no es un escritor cubano. Por 50 años más esta división de la familia cubana ha existido, y yo me quito el sombrero ante la familia cubana porque nada que ha sucedido ha permitido que esa familia se divida. La familia cubana está haciendo ya hace tiempo una reconciliación de la mejor manera posible, de abajo hacia arriba. Y hay que irse al aeropuerto de Miami y ver cargada a la gente con ese exceso de equipajes que llevan desde una rueda para una bicicleta, unas flores plásticas para una tumba, hasta sopa, bueno, las cosas más inverosímiles. En cada libra, que no se quejan por el exceso de equipaje, va también una libra de amor. Y eso nadie lo ha podido regular ni lo ha podido impedir. Pero hay que legalizarlo, hay que reclamarlo, que sea legal. Si esto lo hará este gobierno o otro gobierno, aquí hay unas pautas para seguir, y además es importante crear una conciencia de que este es un problema que tiene que resolverse por el bien de la nación cubana. Creemos además que es un momento en que estas ideas tienen un foro más propicio en el mundo, que se habla continuamente, porque el siglo XX y lo que va a XXI ha sido un siglo de pueblos desplazados. Entonces hay una mayor conciencia de estos problemas a nivel internacional, y por lo tanto hay un eco mayor a estas ideas. Me es de particular emoción para mí hablar de este tema en Madrid, donde me unen vínculos familiares muy profundos. Acabo de pasar por la iglesia de San José, donde se casaron mis abuelos, pero también porque durante la estancia de mi abuelo como diplomático en esta ciudad por muchos años, la amistad de ellos, pues mi abuelo era escritor, con muchos escritores españoles que después se fueron al exilio. Y mi abuela y mi madre me hacían esos cuentos. Mi madre incluso pues trabajó en una obra de Lorca de niña, y me contaba mucho cuando conoció a Alberti. Y España se perdió en una época de grandes talentos. Y una vez, en un viaje hace, no sé, 10 o 15 años, que vi a Alberti caminando por las calles de Madrid, me dio una gran alegría. Yo había crecido con esa historia del exilio de Alberti, con las poesías de Marinero en Tierra, y ver que ese hombre había podido volver a su país, a mí que era exiliada. Cuando he visto, porque María Zambrano también fue una gran amiga de mi tía, y cuando ella murió, llamó a mi casa, hablé con ella, que hay escuelas con su nombre, que hay un reconocimiento del talento de esa mujer que también vivió en Cuba, pues eso me da una gran esperanza para nuestro futuro. Y por eso creo que España es un país que puede entender muy bien el dolor de los exiliados y la importancia de recuperar para el país la obra regada, el talento regada, la humanidad de esos exiliados, que en el caso cubano pues son numéricamente más todavía. No quiero extenderme, mis colegas van a hablar con más detalles del informe, y además quiero que tengamos tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas y poder pues todos nosotros contestar sus inquietudes. Así que muchas gracias por estar aquí. El doctor Jorge Duagne es decano de Ciencias Sociales y catedrático de Antropología en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha publicado extensamente sobre migración, etnicidad, raza, nacionalismo y transnacionalismo en el Caribe y Estados Unidos. Sus últimos libros se titulan Blurred Borders, Transnational Migration Between the Hispanic Caribbean and the United States, y La nación en vaivén, Identidad, Migración y Cultura Popular en Puerto Rico.
Recientemente coeditó un volumen titulado Puerto Rican Florida y How the United States Racializes Latinos, White Hegemony and Its Consequences. En el año 2010 recibió el premio Bolívar Pagán en periodismo del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a Casa de América la invitación y también a los colegas por invitarme a participar en este grupo. Yo soy el único de los participantes que no reside en Estados Unidos, aparte de Orlando Márquez, que vive en Cuba. Soy una especie de Cuba Rican, aunque el término realmente no existe como tal, para referirse a descendientes de cubanos criados en Puerto Rico, así que soy un poco... estoy al margen de algunas de las experiencias personales que han tenido mis colegas en Estados Unidos. Pero el tema me apasiona desde siempre, como ustedes pueden haber visto por la lista de publicaciones, es el tema que he investigado más a fondo de la migración, no solamente de Cuba, sino también de Puerto Rico y República Dominicana. Y precisamente la parte que me toca a mí del informe, y la que voy a resumir aquí brevemente, tiene que ver con las experiencias comparadas de la diáspora cubana y la de otros casos, sobre todo en América Latina, pero también en el informe encontrarán algunas referencias a otros países del mundo, la China, Vietnam, países europeos, que han tenido distintos tipos de experiencias con sus diásporas. Y un poco lo que queremos hacer en esta parte del informe es ponerlo en un contexto comparativo. Nos parece también que, aparte de lo que se ha dicho ya, que el caso cubano demasiadas veces se trata de manera aislada, como si fuera literalmente y figurativamente una isla, y que mirando otras experiencias de la región y fuera de la región, hay muchas lecciones que se pueden aprender. Bueno, básicamente voy a tratar 3 puntos, uno que tiene que ver con diferentes acercamientos de gobiernos con sus diásporas. Hay un cuadro que resume esta literatura, esta bibliografía muy brevemente, el cuadro 1 en el informe, si lo tienen a mano, y voy a comentarlo muy brevemente. Luego hablaré de los casos, de las características peculiares que tiene el caso cubano, la diáspora cubana, precisamente en relación con otras experiencias parecidas, pero también distintas. Y por último, quiero comentar también una información que está resumida en el cuadro 2, en donde se habla de las mejores prácticas, según hemos podido concluir, para precisamente mejorar las relaciones entre los gobiernos y sus diásporas. Con respecto al primer punto, seguimos de cerca una clasificación tripartita que hacen 2 colegas estudiosos de la migración transnacional, Peggy Levitt y Nina Glick-Schiller, que hablan de un Estado selectivo estratégicamente, de un Estado nacional, transnacional, el segundo tipo, y el tercero, en el cual ubican, al caso de Cuba, un Estado desinteresado y denunciante. De hecho, estuvimos un poco pensando en qué otras categorías podríamos utilizar y simplemente utilizamos las categorías de estas colegas y poniéndolas entre comillas. Estados selectivos estratégicamente son países como Haití, Irlanda, Turquía o la India, que promueven ciertos tipos de participación de sus ciudadanos en otros lugares, pero no los incorporan plenamente a la vida pública del país de origen. En ese sentido, muchas veces la retórica simbólica sí hace referencia a los irlandeses, haitianos o turcos en distintas partes del mundo, pero no les conceden derechos fundamentales como serían la doble ciudadanía o el derecho al voto. En ese sentido, este tipo de Estado no llega verdaderamente a establecer una relación, digamos, integral con sus diásporas, a pesar de que en algunos casos son diásporas que llevan mucho tiempo y que tienen un volumen cuantioso. En segundo lugar, la literatura también habla cada vez más de estados nacionales, aunque parezca un poco contradictorio, transnacionales. Aquí el caso de República Dominicana, El Salvador o México, en la región de América Latina, serían los casos clásicos, que sí abrazan a los migrantes y los incorporan como miembros activos de la nación y del Estado, reconociendo la doble ciudadanía, reconociendo también y extendiendo el derecho al voto aún residiendo fuera del país, y en algunos casos incluso reservando algunos escaños legislativos para representantes de esas diásporas en los países de origen, el caso de Italia, por ejemplo. Así que en ese sentido son estados que se han desbordado de sus fronteras nacionales, incorporando poblaciones dispersas a través de todo el mundo, incluso abrazando distintas generaciones de los descendientes de esos migrantes. El caso de Dominicana, por ejemplo, que ya desde los años 90 en adelante reconoce que dominicano es cualquier persona de origen dominicano, no importa dónde haya nacido, no importa su pasaporte. Y en tercer lugar,
el caso que más nos compete aquí, se habla en esta literatura de estados desinteresados y denunciantes, desinteresados de su diáspora, denunciantes de sus ciudadanos migrantes en el exterior. El caso de Cuba sería el caso clásico, Eslovaquia antes de la transformación, Vietnam hasta recientemente, y otros países, sobre todo, que durante la Guerra Fría trataron y siguen tratando con frecuencia a sus emigrados como traidores. Personas que se van de su país por razones políticas y que no son considerados ciudadanos de esos países. Estos migrantes, sin embargo, mantienen con frecuencia un interés por regresar a sus países de origen, por mantener relaciones familiares, como ya se ha hablado aquí, y de alguna manera buscan regularizar o normalizar sus relaciones, sobre todo relaciones familiares, con sus respectivos países. Así que en este punto es que nos detenemos brevemente para tratar de indagar acerca de cómo podría pasar el Estado cubano de un Estado desinteresado denunciante a un Estado selectivo estratégicamente y quizás en un futuro, en el largo siglo XXI que todavía nos queda por delante, un Estado-nación transnacional. Y entonces, aquí paso al segundo tema de la presentación. Habría que ver con más claridad qué distingue al caso cubano de estas otras experiencias que acabo de resumir muy brevemente y que están mejor documentadas en el informe. En primer lugar, lo que distingue el caso cubano es la larga antipatía entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos. Desde los años 60 en adelante, la ruptura de las relaciones diplomáticas, el levantamiento, la imposición del embargo o bloqueo, según sea la perspectiva que se utilice, han creado una situación que todavía hasta nuestros días provoca una serie de tensiones ideológicas, políticas, que no caracterizan a otras relaciones diaspóricas, por lo menos no con tanta intensidad. En segundo lugar, y como resultado de esta tensión en las relaciones de los gobiernos de Washington y La Habana, también hay un tercer factor que es el exilio cubano en Miami y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Miami, que se ha caracterizado por una beligerancia que no ha cedido todavía completamente hasta nuestros días. Si bien es cierto que en los años 60 y 70 se acudía a otros medios para derrocar al gobierno de Fidel Castro, hoy en día no ha dejado de desaparecer esa retórica anticastrista fuertemente arraigada en la comunidad cubana en el exilio. Existe como resultado de estas diferencias políticas históricas una gran brecha, una gran dificultad de comunicarse, de viajar, de llamar por teléfono, de enviar remesas a Cuba. El costo de enviar dinero a la isla es el más alto de todos los países de América Latina. Las llamadas telefónicas son excesivamente caras, a pesar de que estamos muy cerca, Estados Unidos y Cuba están muy cerca el uno del otro, sobre todo Miami. En cuarto lugar, también lo que ya se mencionó, la pérdida de los derechos de los emigrados al salir de Cuba. Eso no ha cambiado desde principios de los años 60, si bien es cierto que últimamente el gobierno cubano ha concedido una serie de permisos de residencia al exterior que, si la persona cualifica, de acuerdo con los criterios del gobierno, le permite regresar anualmente siempre y cuando pague una cantidad bastante alta de dinero. Como resultado de todas estas tendencias que estoy resumiendo, el flujo cubano hacia el exterior tiende a ser en una sola dirección. No es two-way, como le diríamos en Puerto Rico usando el Spanglish. Casi todas las otras experiencias migratorias de la región caribeña y América Latina tienen un componente importante de regreso al país de origen. En su gran mayoría los cubanos no regresan, excepto por un periodo corto de tiempo, a visitar a sus parientes. Y sin embargo, pensamos que los lazos transnacionales que se han desarrollado a través de estas últimas décadas persisten a pesar de, y a veces en contra, de todas las regulaciones y todas las tensiones que acabo de resumir. La definición legal de los cubanos en Estados Unidos hasta recientemente, yo diría que hasta 1994, fue una definición principalmente como refugiados políticos que facilitaba el ajuste y la transición de los cubanos desde el punto de vista legal y político. Una vez que un cubano llega a Estados Unidos, toca territorio estadounidense, puede entonces permanecer en ese territorio y al cabo de un año hacerse residente permanente, al cabo de 5 años ciudadano de los Estados Unidos. Ningún otro grupo inmigrante goza de ese privilegio y esto tiene que ver evidentemente con el contexto que acabo de describir de una tensión muy fuerte entre Cuba y Estados Unidos y en última instancia entre los países socialistas y los países capitalistas.
como resultado de esa definición legal por parte de los Estados Unidos, la inmensa mayoría de los cubanos que llegaron en los años 60 y 70 y todavía los que siguen llegando hoy en día, se perciben a sí mismos como exiliados. Y esa autopercepción de exilio los separa desde el punto de vista psicológico y a veces también ideológico de otros grupos migrantes que, sin embargo, como hemos insistido en el informe, comparten experiencias de desarraigo, de destierro, que son muy conocidas en otras experiencias de la región. En tercer y último lugar, entonces, paso a resumir algunas de las prácticas que nos parecen que pueden ser útiles a la hora de evaluar estas situaciones parecidas en términos de las conexiones, de los vínculos entre los gobiernos de las naciones emisoras y sus diásporas. En primer lugar, notamos en el cuadro 2 y en el texto que muchos países del mundo, para normalizar y para acercarse a sus diásporas, han establecido agencias del gobierno, generalmente ministerios o viceministerios, consuladas y embajadas, para atender los asuntos de sus ciudadanos en el exterior. Pero cada país lo hace de una manera distinta. En algunos casos, estas agencias realmente se ven como agencias que sirven a los intereses de estos ciudadanos al exterior, y en otros casos más bien se ven como armas que se extienden, digamos, a través del mundo por parte de los gobiernos emisores. Me parece que en ese sentido la experiencia cubana podría moverse en esa dirección de que estas instituciones gubernamentales verdaderamente respondieran a los intereses y necesidades de la diáspora cubana alrededor del mundo. Por otra parte, también señalamos que muchos gobiernos han establecido colaboraciones con actores no gubernamentales, asociaciones, por ejemplo, de personas oriundas del mismo pueblo, con pueblanos se le llaman en algunos países, organizaciones religiosas, organizaciones profesionales de las diásporas, que han resultado también sumamente productivas tanto para los países de origen como para los propios emigrados. En tercer lugar, ya mencioné anteriormente que muchos países en los últimos años, particularmente en América Latina, pero en otras partes del mundo, se han ido moviendo en la dirección de reconocer la doble ciudadanía o la doble nacionalidad, eliminando, por ejemplo, el requisito legal de renunciar a una ciudadanía para adquirir otra. Y esto evidentemente facilita que los migrantes puedan votar en el país receptor, así como mantener esos vínculos con el país de origen. En ese sentido, otra práctica que nos parece interesante e importante es precisamente extender el derecho al voto fuera del país de origen. Esto se puede hacer de diferentes maneras, a través de los consulados, a través del voto electrónico o por correo. Lo importante, nos parece, es que precisamente se formalice la participación de los emigrados en los procesos electorales de los países emisores. Ya en el plano más económico, muchos países con diásporas importantes en el mundo han logrado atraer inversiones de esos mismos empresarios, profesionales de la diáspora, mediante préstamos, créditos, exenciones contributivas, pareos de fondos, en fin, hay diversidad de fórmulas para lograr esta inversión del exterior y que, como decía Uva de Aragón al principio, en el caso cubano resulta extremadamente valiosa, sobre todo por los recursos humanos y profesionales que existen en la diáspora. ¿Cómo promover la circulación de personas, particularmente de personas con altas calificaciones profesionales, a través de visitas temporales, a través de la flexibilización de los requisitos de entrada y salida? Son temas que también pensamos que deben tomarse en cuenta. Ya hoy en día no se habla tanto de fuga de cerebros, sino de circulación de cerebros, de personas que van y vienen entre distintos países y que pueden contribuir de manera productiva tanto a los países emisores como a los países receptores. El llamado turismo étnico se refiere al creciente mercado para las personas que viven fuera de su país y que sin embargo quieren regresar frecuentemente a sus países de origen. Pensamos que aquí hay una gran oportunidad, como ha sido también el caso de otras naciones del mundo, de mercadear los recursos educativos, médicos, religiosos, culturales, deportivos para las personas de la diáspora, particularmente para los miembros de la segunda generación que con frecuencia quieren conocer sus raíces, conocer el pueblo de donde vienen y que por supuesto implica toda una infraestructura para el viaje, la estadía, la alimentación y demás. Auspiciar el comercio nostálgico, que se refiere sobre todo al consumo de las exportaciones de bienes y servicios característicos del país de origen. Cada país tiene su cerveza, su pan, su café
y siempre es el mejor del mundo. Esto ocurre sobre todo en los países receptores a través de los mismos empresarios, sobre todo empresarios pequeños que sirven de intermediarios entre los países de origen y los países receptores. Esto puede ocurrir en el caso de Cuba, de hecho ya está ocurriendo. Lo que estamos diciendo es que se puede potenciar mucho más y aprovechar esos recursos. Y por último, también pensamos que es posible que Cuba aprenda de la experiencia internacional de colaborar con organizaciones filantrópicas y voluntarias, proveyendo distintos tipos de incentivos para las donaciones de individuos y grupos de la diáspora que estarían dispuestos con mucha frecuencia a cooperar, quizás no con el gobierno directamente, sino con el llamado sector no estatal que posteriormente mi compañero Juan Antonio Blanco va a desarrollar. Así que para terminar, entendemos que Cuba podría aprovecharse de muchas de estas prácticas exitosas para normalizar o regularizar las relaciones con la diáspora, y precisamente el informe está dirigido en la dirección de proveer algunas recomendaciones prácticas que puedan empujar en esa línea, y sobre todo la idea básica que está contenida en el informe es que una actualización de la política migratoria y de la política cubana hacia la diáspora podría mejorar sustancialmente las relaciones con la diáspora, con el gobierno de Estados Unidos. A la larga pensamos que podría incluso contribuir a una mejor relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. Muchas gracias. El doctor Juan Antonio Blanco es director asistente del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Históricas. Es autor de artículos y ensayos sobre historia, política exterior, conflictos y de desarrollo sustentable, publicados en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. El doctor Juan Antonio Blanco es reconocido por su experiencia como negociador diplomático en Naciones Unidas y en manejo de conflictos y diálogos, en los que se ha desempeñado como consultor privado para gobiernos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. Es, además de coautor de este estudio, el coordinador del mismo. Lo primero que hace es ayudarme. Ya está. Ya, okay. Bueno, muchas gracias a Casa de las Américas por recibirnos y contribuir a difundir este informe. Y por supuesto a todos ustedes por haber tenido la gentileza y el interés de venir hoy aquí a escucharnos. Yo voy a comenzar por decir lo siguiente, me voy a remitir al punto de inicio de estas presentaciones, el de UBA, cuando mencionó el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se ratifica, se afirma que toda persona tiene derecho a entrar y salir libremente de su país. Hay otro artículo de que casi ni se habla, porque se da por descontado que eso ya no existe en este mundo, que es el artículo 9, donde también se dice que nadie debe estar sujeto a detención arbitraria, prisión o destierro. El destierro es una figura que casi ha desaparecido de todos los códigos penales del mundo, pero en Cuba existe bajo la fórmula de la llamada salida definitiva. O sea, además de controlarse las entradas y salidas del país, los permisos de entrada y de salida del país, hay una fórmula que es la llamada salida definitiva, que llevan muchos pasaportes cubanos, que es que se considera que usted usted salió, usted no puede regresar al país, salvo que, como en la época de Martí Maceo, etcétera, le den un salvoconducto, un beneplácito, creo que lo llaman vigencia de viaje, para poder entrar con o una visa de un viaje en una ocasión nada más. Lo otro, la vigencia de viaje, como una especie de visa múltiple para poder entrar al país en el que usted nació. En ese caso, el tiempo de estancia está limitado, creo que a un mes, si mal no recuerdo en este momento, y es prorrogable hasta 3 meses, pago mediante. Aquí todo es pago mediante, dicho sea de paso. Todo hay que pagarlo. Yo tengo un amigo en Vancouver que dice que él está alquilando a su abuela porque la trajo de visita, le extendió una invitación y mensualmente paga la prórroga del derecho a estar con su hijo en Vancouver. Entonces él dice que él alquila al gobierno cubano a su abuela para que su abuela esté con él y demás. Estas son situaciones que, como decía Cristina, son poco conocidas por los demás migrantes latinoamericanos.
Los demás migrantes latinoamericanos se quejan, con razón, de que tienen un trato en Estados Unidos, en este caso, y sobre todo en este último periodo electoral, que ha sido deplorable desde mi punto de vista. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero en mi perspectiva es deplorable el tono de los debates con respecto a la migración. En Europa también sucede. Y bueno, ven que los cubanos tienen el llamado ajuste cubano. En realidad, el ajuste cubano, pienso referirme a eso después, pero ya lo adelanto, es también un poco incomprendido. Primero, no fue el primer ajuste que hubo en los Estados Unidos. Primero, estos son ajustes que se han hecho cuando Estados Unidos siente que ha tenido algún tipo de responsabilidad con una situación en la que ha habido éxodo de un país. El primero fue con los coreanos, después de la guerra de Corea. Está el ajuste cubano, pero está también el ajuste de los nicaragüenses, y está también un ajuste que se decretó hace poco cuando el terremoto en Haití, para que los haitianos que estaban pudieran prorrogar su estancia y establecerse en Estados Unidos, al menos temporalmente. El otro mito en torno a ese ajuste es que se dice, no, uno llega y ya. Bueno, eso no es exactamente lo que dice la ley. La ley de ajuste cubano lo que dice es que si usted llega a territorio norteamericano, se presenta ante las autoridades, pasa inspección de aduana y de migración, al cabo se le da un parol, o sea, se le da una condición jurídica provisional, y al cabo de un año, exacto, bajo parábola, al cabo de un año las autoridades norteamericanas juzgarán cómo usted se ha comportado y podrán decidir qué van a hacer con usted. El problema que tiene eso es el mismo que condujo a la existencia del ajuste cubano. Los cubanos no son deportables, no pueden ser devueltos al país de origen. Y por lo tanto, cuando ya en el año 66 había varias decenas de miles de cubanos en un limbo jurídico en los Estados Unidos, alguien tuvo la idea de que, bueno, esto además de que resaltaría, es cierto que tuvo su connotación política, práctica, ideológica, en el sentido de decir, mira, vamos a subrayar toda la gente que escapa del comunismo, pero también tenía un problema muy pragmático, o sea, ¿qué hacemos con esta gente? Hay que resolver su estatus legal, igual que lo hicieron con los coreanos, igual que lo hicieron con otra gente, y así nació el ajuste cubano. Digo esto porque todavía la semana pasada a mí me llamaron de Canadá, de Inmigración de Canadá, voy a decir algo que saldrá en un informe que es público, me van a citar, donde los funcionarios canadienses querían saber si era cierto de que la gente salía de Cuba y al vencérsele el permiso, el tiempo que se le ha autorizado estar afuera, se consideraban desertores, traidores, y que ya no podían retornar al país de origen. Y entonces les expliqué cómo eso estaba en las leyes desde el año tal y más cual. Yo tengo aquí apuntadas algunas leyes. Por cierto, les recomiendo a todo el que quiera revisar toda esta historia. Hemos creado un sitio que se llama diasporaydesarrollo.com. www, como se sabe, diasporaydesarrollo.com, y ahí están las legislaciones y todas las leyes desde el año 59, que haré esa historia, donde se explica esta situación. Lo cierto es que desde 1959, y muy temprano, hay gente que piensa que fue en el 61, pero no, en 1959, el 9 de enero de 1959, hubo una ley número 2 del gobierno revolucionario, donde se establecía que las personas que quisieran viajar a partir de ese momento en que entraba en vigor esa ley, necesitaban, además de su pasaporte vigente, el permiso del jefe de la Policía Nacional. La argumentación que se daba era una argumentación de seguridad y justicia. O sea, había criminales de guerra de la época de Batista que posiblemente trataran de escapar del país y entonces querían tratar de evitar que eso fuera posible. Pero lo interesante del concepto, porque criminales hay en muchos lugares, y a nadie se le ocurre decir que ningún español se puede mover porque están todavía localizando al que destripó a su mujer en Valencia, ¿no? Para evitar que el hombre escape, bueno, vamos aquí, todo español que viaje a partir de este momento tiene que pedir un permiso a la Policía Nacional para estar seguro que no es el destripador. Bueno,
esa fue la primera vez que se estableció jurídicamente el principio de que, con vista a una razón de Estado, se podía conculcar, controlar ese principio establecido en la Declaración Universal y ratificado por Cuba desde que Cuba fue corredactora de la Declaración Universal en Naciones Unidas. Y después vino en diciembre del 61 ya otra acta de migración y confiscación de propiedad, que fue el título que esa acta tuvo. Y es bueno leer lo que decía exactamente, porque decía, primero aquí se establece aquello, si el regreso de estas personas que han salido con la autorización del jefe de la policía desde el 59 no se produjera dentro del término por el cual le ha sido autorizada la salida, aquí viene la historia de la deserción y demás, se considera que se ha abandonado el país. Aquí viene una segunda subversión de un precepto jurídico internacional, o sea, ahí hay gente que puede escoger libremente su residencia y decir, bueno, ¿sabe qué? Yo me quedo por acá porque por lo que sea. No necesariamente porque me cae mal el régimen que hay en Cuba, el gobierno, lo que sea, sino porque, bueno, me llevo mal con mi familia, quiero tener mejores perspectivas aquí laborales, etc. No, a partir de ese momento eso se politiza. Y si usted no regresa en el plazo que le han dado, usted ha abandonado el país. Léase, usted es un desertor, un traidor, abandonado. Entonces, después decía en un por cuanto es evidente que algunas personas pertenecientes a clases afectadas por las medidas revolucionarias, con imperdonable desdén por la patria, han abandonado el país y que la mayoría poseen en Cuba bienes diversos que deben ser puestos a disposición del pueblo, voy pidiéndole que recuerden lo siguiente. O sea, aquí dice, algunas personas pertenecientes a clases afectadas. Bueno, ¿y qué pasa con las demás? Que también salieron, que a lo mejor no eran de las clases afectadas. El primer suegro, yo me he casado no tantas veces como Elizabeth Taylor, pero 3. El primer suegro que yo tuve era un infeliz obrero del pueblo de Saitía y había estado trabajando en Migrante en Nueva York durante mucho tiempo. Por cierto, volvió después de la revolución y allá murió. Pero bueno, ¿qué pasa con aquellos que se habían establecido fuera y ya habían hecho una vida fuera y decidieron no volver? Entonces, sobre ese punto dice, todos sus bienes inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores de cualquier tipo se entenderán nacionalizados mediante confiscación a favor del Estado cubano, los cuales se asignarán a los organismos correspondientes. Los que hayan abandonado el territorio nacional antes del 14 de septiembre de 1961 podrán solicitar podrán solicitar la ratificación del permiso con el cual habían salido por el Ministerio del Interior a los efectos de su regreso a Cuba. Y el ministro del Interior resolverá discretamente, o sea, a su discreción, si le otorga o no esa autorización. Esa es la historia. Desde entonces hasta hoy, el gobierno cubano, con razón, puede hablar de que ha flexibilizado estos términos, pero los principios subyacentes, los conceptos, el que sale sin mi permiso o incluso el que sale pero que a mí no hubiera preferido que no saliera, pues abandona su país. Por lo tanto es un traidor, etcétera, etcétera. Eso ha estado ahí. Ha estado ahí y continúa estando ahí. O sea, ahora mismo para lo del Papa en Miami, la archidiócesis de Miami está organizando una peregrinación y hay personas que han pedido que vayan, ¿no? a eso, y no se les ha, hasta el momento, voy a ser exacto y justo, hasta el momento que estoy hablando aquí, porque hablé ahorita con uno de ellos por teléfono, no le habían otorgado la entrada y a uno de ellos le dijeron que no le iban a otorgar la entrada.
Ojo, no me estoy refiriendo a una historia de personas, a las personas concretas, por ejemplo, que tomo como ejemplo de esta anécdota, no son personas, incluso que estén en la política activa en este momento. Es cierto, algunas, no todas, algunas de ellas se enfrentaron en el periodo violento que hubo en los años 60, la revolución, en que el gobierno y las fuerzas que se oponían al sistema que se estaba estableciendo, por ambas partes emplearon la violencia y hubo enfrentamientos violentos. Pero de eso, si la hija de Uva le dijo el otro día, para su sorpresa, cuando ella le habló de que cuando la muerte de Kennedy, ella recordó, dice, ¿y tú estabas viva entonces? O sea, algunas de estas cosas son historia antigua para mucha gente, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. Y no estoy hablando de personas que tienen causas abiertas, radicadas en tribunales, sobre los cuales pueden ellos entonces decirle, bueno, yo sé que yo tengo una causa radicada por lo que sea en tal lugar y puedo defenderme, puedo mandar mis abogados, puedo saber que si aterrizo en el aeropuerto puedo ir preso. No, son gente a la que nunca le dicen exactamente por qué se les niega la entrada. Y son decenas de miles. Pero además de eso, hay algunos casos que dicen que ahora van a resolver, Dios quiera que así sea, como son los que salieron en el éxodo del año 94, los llamados balseros del año 94, a los que desde entonces y hasta hoy Cuba les ha negado el permiso incluso de visita. No han podido ir de visita. Yo soy una persona que estoy, por ejemplo, ahora hay un debate sobre una de estas personas que fueron juzgados en Estados Unidos por espionaje, 5 que quedan en prisión, y que el hombre está bajo palabra, está suelto por buen comportamiento, y tiene creo que un hermano con cáncer, etc. Y a mí me parece muy bien, yo personalmente me parece muy bien que vaya a ver a su hermano, incluso me parecería muy bien que terminara esa condena ya de una vez, pero lo que es lamentable es que muchos, no todos, mucha gente son también gente que se guía por principios para cualquier lado que sean. Pero mucha de la gente que defiende humanamente el que este hombre vea a su hermano, se le olvida la cantidad de personas que todavía están sin poder ver a familiares enfermos. Conozco varios que también tienen enfermos de gravedad letal, y que algunos se han muerto sin poder llegar. Yo conozco un caso incluso de una persona que llegó hasta el aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana con su padre a punto de morir y lo devolvieron. Y el hombre murió. Entonces, no estoy diciendo ahora pásenle la cuenta a este hombre. Eso me parecería injusto. Sino digo, resuelvan esto para que todos los problemas se puedan ver a la luz de la misma vara. Ahora, en el mundo actual, Cuba lo que está manejando todavía en este difícil proceso en que anuncian que van a actualizar la política migratoria, ese es el término, pero no la acaban de hacer, es cosas que vienen de estos orígenes. O sea, problemas de seguridad. Hablemos de los problemas de seguridad. ¿Existen personas que quisieran poner una bomba en La Habana? Seguramente existen. Pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pusieron una bomba en La Habana, creo que fue en los años 97. Sin embargo, repito, es el concepto de que tengo el derecho a conculcar un principio universal a toda la población, a todos los cubanos, para evitar que un criminal haga su fechoría. O sea, imagínense ustedes de nuevo si para evitar que la ETA en España o los cachemiros en India o los islamitas en Argelia o Al Qaeda en Estados Unidos pusieran un control de permiso de salida, permiso de entrada a toda la población. Porque generalmente lo que hacen estos gobiernos es que controlan más, bueno, quién es el que viene de visita, quién es el que viene de migrante. A veces se exceden demasiado en eso. Pero no a la población, no a sus propios nacionales. Aquí el principio sigue siendo el mismo. Y eso es lo que nosotros decimos en el informe. Miren, revisen eso porque eso es indefendible, porque hay mucha gente que tiene problemas de seguridad muchísimo más graves. Rusia los tiene, China los tiene, que ustedes, y no usan esa figura del permiso de entrada y de salida para resolver el problema.
El otro problema es el drenaje de cerebro, que ellos llaman robo de cerebro, y algo de eso hay. El único que realmente ha hecho deliberadamente una política para captar médicos que al final llegan ahí y no tienen, ¿cómo se llama esto?, la convalidación de sus estudios y terminan sin ejercer la medicina, fue el gobierno de George W. Bush, no el anterior Bush. Pero fuera de eso, el caso cubano es el caso también universal que confrontamos con las migraciones. Señores, las migraciones se producen de las zonas de anemia a las zonas de colesterol del planeta, no a la inversa. O sea, nadie emigra de los países desarrollados a morirse de hambre en Calcuta. La gente sale de los países pobres a buscar una vida mejor en los países desarrollados. Y eso, los cubanos son parte de esa realidad, aparte de las realidades concretas de un país donde hay gente que por matar una vaca le han echado 20 años cuando Fidel Castro estuvo en la cárcel año y medio por asaltar el segundo cuartel del país, ¿no? O sea, que hay cosas que también hacen que la gente migre. Pero al margen de eso, para ser justo, eso es parte de un patrón general. ¿Qué es lo que están haciendo los países? Los países están fomentando la llamada, con sus regulaciones, las llamadas migraciones circulares. Porque eso le conviene al país receptor afuera de migraciones, que no se le queden ahí definitivamente, y le conviene al otro país también, al que sale. La gente sale, hace dinero, y ese dinero le rinde más a su familia en el país de origen que en el país donde se están asentando, si es un país desarrollado en el que el costo de la vida es más caro. Pero la gente sale y adquiere capital humano, se forma, adquiere capital social, establece redes de relaciones, y todo eso puede ponerlo después, aunque no se vuelva a trasladar de manera definitiva a su país, en su país de origen. Todo esto que nosotros hacemos en el informe es un llamado a la reflexión, y cierro con una cosa. O sea, nosotros estamos diciendo, en el siglo XXI, con un planeta en proceso de globalización, esto hay que resolverlo. Si este gobierno no entiende que lo tiene que resolver, el que venga atrás lo va a tener que resolver. Pero hay que resolverlo porque además la gente lo está resolviendo de facto. Un fenómeno poco estudiado es que hay un mercado negro, un mercado sumergido, un mercado de frontera entre Miami y Cuba de no se sabe cuántos miles de millones de dólares. O sea, si usted suma no solamente la remesa, sino los paquetes y todo lo demás, que se está trasladando de un lado a otro. Ustedes, los que han estado en Miami, que conocen aquello, saben que hay unas tiendas que tienen un nombre muy ocurrente, es ñoque barato. ¿Sabes que los cubanos usamos eso? ña? Y entonces, y Balsán y no sé qué son esas tiendas. Esas tiendas son la oferta para una demanda que no está en el territorio americano, que está en Cuba. La demanda se genera en Cuba, la oferta se hace en estas tiendas muy baratas y el intermediario es el familiar o el que le lleva cosas como mula a aquellas tiendas que ahora, en esta mini apertura que hay hasta ahora, son para vender. Todo eso está ocurriendo. Lo que hace falta es que los gobiernos lo reconozcan y lo acaben de normalizar y que simplemente no se conviertan las familias en el blanco de las políticas y las confrontaciones que pueda tener un gobierno con sus adversarios internos o externos. Que todos los cubanos tengan los mismos derechos, no más. Los de la diáspora no quieren más derechos que los que están adentro. No quieren invertir en la economía hasta que los de adentro no tengan los mismos derechos. Pero que se marche juntos y que puedan realmente levantar de nuevo el país. Gracias.